Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo, aunque en esta ocasión vamos a salirnos de la línea de lo electrónico y vamos a hablar sobre aspectos de refacciones automotriz, en este caso particularmente de bujías, las bujías NGK y los tres calidades que ofrece esta marca, para ver cuál te conviene más ponerle a tu carro, qué beneficios trae cada una de ellas, y bueno, dependiendo de ello pues ya se decide cuál es la más indicada. Ok. Asimismo, en la descripción vamos a dejar enlace directo a otro video en el cual estoy hablando acerca de las diferencias para poder distinguir entre una bujía original y una pirata, concretamente en el modelo NGK Iridium, que es un modelo bastante pirateable o muy clonable en estos últimos tiempos. Realmente, si quieres comprar bujías genuinas, yo te recomiendo 100% que vayas a una refaccionaria de renombre y las compres físicamente, es decir, presencialmente, ir en persona y pagar lo que cuesten en la refaccionaria, ¿ok? Ya que en internet pues hay muchos clones y la verdad no vale la pena correr el riesgo por muy poca diferencia en cuanto a costo. Ok, entonces en la descripción vamos a dejar ese video para quien esté interesado lo pueda ver. Bien, entonces en esta ocasión, como les digo, vamos a ver estas bujías. A mí la verdad, yo considero que esta es una de las mejores marcas de bujías. Igual hay otras como Denso, AC Delco, etcétera, ok, pero para mí esta es una de las mejores o la mejor que existe actualmente. Bien, también voy a comentar, hace poco nos había escrito una persona preguntando si sus bujías, bueno, cómo sabía que si eran originales, porque la caja decía fabricado o ensamblado en Tailandia, en lugar de traer impreso o estampado la leyenda al país Japón, en lo que es la bujía, es decir, aquí abajo, es decir, Japón. Mira, por ejemplo, aquí no lo está indicando, es que estoy teniendo un problema con el enfoque. Ahí está Japón, y algunas bujías ya no traen esa leyenda, es decir, él las compró en una refaccionaria original, una refaccionaria de renombre, pero ya no trae. Por ejemplo, está la cajita del G-Power, y efectivamente me acordé de lo que me dijo esa persona, porque aquí en la caja, mira, puedes ver que dice ensamblado en Tailandia, ok. Entonces realmente estas marcas lo único que hacen es cambiar la sede en la cual arman sus productos. Entonces, como dice la caja, ensamblado en Tailandia, más no fabricado, ¿ok? Entonces es como decir, de esta bujía pues aquí está el casquillo, la cerámica, la punta, todo. Ahí tienes, Tailandia, ensámblalas y listas, ¿ok? O sea, eso es lo único que hace. Ellos son ensambladores, más no son fabricantes propiamente de la bujía. Entonces, sí van a encontrar en algunos casos que diga que fueron ensamblados, escúchenlo bien, ensamblado en otro país que no sea el país de origen de la compañía, que en este caso es Japón. Por ejemplo, en esta caja, que son de las de iridio, hace unos días las compré, entonces aquí todavía nos indica que sí están fabricadas en Nagoya, Japón. Entonces estas bujías van a traer estampado el nombre de Japón en el cuerpo de la propia bujía, ok. Más sin embargo, pues es eso, algunas compañías cambian de sede ensambladora, pero es la misma materia, los mismos elementos, la misma calidad. Ok, vamos a quitar esto y vamos a ir entonces con las bujías. Ok, entonces decíamos, tenemos por ejemplo la bujía normal, la bujía de níquel, de cobre. En este caso NGK la bautiza como V-Power. Es una bujía económica si las comparamos al cuánto cuesta, sobre todo con respecto a iridio. Es una bujía bastante económica, muy buena calidad de manufactura, sobre todo pues este acabado que tiene, el cual pues es un acabado de níquel que no se va a oxidar
fácilmente. Los tres modelos lo tienen, así vienen de fábrica. Entonces V-Power es una bujía que tiene un diseño de electrodos bastante parecido al común de la mayoría de vehículos, solamente que en este caso vamos a ver que tiene una ligera como zanja, un como surco al centro. Entonces en este caso va a brincar la chispa en uno de los dos costados, ¿ok? Pero pues es una excelente opción o un excelente upgrade si es que quieres meterle una bujía respetando la condición stock pero con mejor calidad o mejores materiales. Esta es una excelente opción, sobre todo aquello en donde aplica para vehículos de carritos antiguos, vehículos clásicos, vehículos con alto kilometraje también, o tal vez que ya estén pasando aceite o tengan fugas de compresión. Esto es una excelente opción, o sea, esto yo lo recomiendo para esos casos, ¿ok? Sobre todo pues en carritos de colección clásicos van a funcionar muy bien. Bueno, el tiempo aproximado, el rango de vida útil de esas bujías está estipulado más o menos como en 20.000 kilómetros. Entonces, esta bujía vamos a tenerla que estar cambiando aproximadamente como, no sé, unos cada 3 meses, más o menos. Igual la pueden cambiar antes o puede ser un poquito más, no importa. O sea, tú te vas a dar cuenta que la bujía ya está perdiendo calidad cuando, por ejemplo, ya el carro lo sientes que no te está aprovechando tan bien la gasolina como antes, en las emisiones, en la aceleración, en el ralentí, en muchas de esas cosas te vas a dar cuenta que la bujía ya está restando calidad y sobre todo restando vida. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a lo que es el segundo tipo o bueno, la segunda calidad que ofrece NGK. En este caso se trata de la bujía G-Power, que no es más que una bujía de platino, y aquí sí cambia la configuración en cuanto al electrodo, sobre todo el electrodo central. Ahí lo estamos viendo. Es un electrodo que tiene una forma cónica. Entonces al mero centro vamos a alcanzar a ver algo resplandeciente en color blanco. Eso es el puntito que lleva de platino. Entonces inclusive lo que es el diseño del electrodo a masa también cambia. Ahí lo podemos ver que está en una forma como trapezoidal, a diferencia del otro que es en forma pues realmente rectangular. No es ninguna diferencia muy, es una diferencia pequeña, pero sí hace el resultado. Que ahí vemos la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, esta bujía, bueno, en ambos casos las bujías estuvieron un año en servicio, y la de la izquierda, que es de platino, estuvo en un modelo 2005 Ford. La de la derecha es en un modelo Ford, pero en un carro clásico. Entonces, realmente pues está bien. Sobre todo esta, la de platino, fácilmente así como está, podría haberla usado, yo considero que unos, no sé, unos 3 o tal vez medio año más sin problema. ¿Ok? Realmente está muy bien. Entonces, esta bujía de platino, por ejemplo, esta, si cuesta ahorita 35 pesos cada bujía, esta te va a costar 55 pesos, por decir un ejemplo. Y las ventajas, pues va a ser una chispa más concentrada, más dirigida, mejor dirigida que en esta, porque en esta la chispa va a estar cayendo en uno de los dos. Ya ve que está partido, entonces en uno de los dos va a caer, y aquí va a caer solamente en ese electrodo central preciso. Ok, entonces de hecho aquí en la parte, mira, a ver si se alcanza a ver. Ahí a ver, vamos a hacer el acercamiento, a ver si se logra ver. Ahí se ve el fondo, abajo del electrodo de masa, ese pequeño como círculo, es como un surquito en donde estuvo cayendo la descarga de la bujía. Mira, ahí se ve. Ahí está. Ok, entonces ahí está muy suave como la chispa o el arco de la chispa aterriza precisamente en esa zona que acaban de ver. Es una
es una calidad de chispa más dirigida con respecto a esta, ¿ok? Sobre todo lo que te va a ofrecer esta bujía de platino es la durabilidad. Vamos a ver que aquí el fabricante nos dice que el tiempo de vida aproximado de esta bujía va a ser 60.000 kilómetros contra los 20.000 kilómetros aproximadamente que nos ofrece la de cobre. Entonces, algunos vehículos, sobre todo carros viejitos, van a funcionar muy bien con esta bujía, y hay personas que he leído en otros foros que ellos prefieren mejor estar cambiando, no importa estar cambiando constantemente o más seguido la bujía, pero los resultados lo sienten mejor con este tipo de bujía que con la de platino. ¿Ok? Entonces, bueno, sobre todo también si el vehículo tiene un sistema de descarga, un sistema de encendido más preciso, esta bujía le cae perfecto. Igual si el vehículo tiene difícil acceso a las bujías, también es recomendable la platino por sobre todo la de cobre, ¿ok? No te recomiendo meterle de cobre a un vehículo que vas a batallar en quitar las bujías, porque más vas a tardar en quitar y poner que en poner, bueno, sí, más quitar en poner que en lo que te va a durar. Entonces, mejor platino en esos casos. Vamos a ir entonces con el tercero y último tipo. Que bueno, de iridio hay otra también que es láser iridium e iridio normal. Pero yo voy a hablar sobre la iridium IX. Ahí está, iridium IX. Entonces esta bujía tiene aparentemente el mismo estilo, mismo calidad de chapeado aquí de la rosca, todo el hexágono. Y el diseño es muy parecido con respecto a la bujía de platino. Ambos casos van a tener un electrodo central con forma cónica. Ok, ahí lo vemos. Mira, está. Y aquí lo único que sí se distingue con respecto a las dos anteriores es que el electrodo a masa, si se fijan, está más recortado, es como más afilado, más apuntando. Ese diseño favorece más a que la chispa tenga una dirección precisa, que esté más dirigida, más concentrada en un cierto punto. Ok, entonces precisamente esta bujía lo que nos va a ofrecer es una chispa constante, muy precisa, y pues una combustión al extremo. Vas a posiblemente notar un ligero aprovechamiento del combustible, y pues sobre todo la aceleración la vas a tener más notable, suave, y bueno, se va a sentir el motor más avivado. Más avivado, cuando digo eso, es precisamente porque al tener máxima combustión, pues obviamente el motor se va a sentir más despierto, a diferencia que si usas una bujía como esta, ya que en estos casos, como dije, va a caer en uno de los dos costados, pero aquí va a estar concentrado en un solo punto y es constante el arco de chispa. Por eso en los motores que usan de iridio se va a sentir tal vez más despierto el motor, por eso, ok, a diferencia de cobre. Y de platino sí tiene la chispa concentrada, pero no lo tiene tan fuerte como este, ok. Entonces estos dos diseños son muy parecidos. Ahí los podemos ver juntos. Son muy parecidos. Van a variar lo que es el electrodo a masa, y posiblemente muy apenas el electrodo central cambie algunas milésimas. Ok, entonces lo principal diferencias va a ser que esta bujía iridio nos va a durar, según el según la marca de NGK, un promedio de 100.000 kilómetros de servicio. Ok, entonces dijimos que en esta el servicio, me expresaron kilómetros, iba a ser de 60.000, ¿sí? 60.000 contra 100.000 kilómetros de servicio. Ok, entonces
ya haciendo un balance entre las tres bujías, hay factores a considerar. Hay muchos factores a considerar. Pues por ejemplo, si por ejemplo tú no quieres gastar tanto en una bujía de iridio, pero quieres una bujía que sea mejor que la de cobre, sin gastar mucho, yo te recomiendo la de platino, porque va a tener excelente durabilidad, mayor duración que la de cobre. No tanta duración como la de iridio, pero sí va a ser una mejora sustancial con respecto a esta bujía. ¿Ok? Entonces no va a tener como que la máxima combustibilidad que de iridio, pero digamos que va a ser un punto intermedio. ¿Ok? Entonces a un precio bastante conveniente, ya que dijimos 35, 55 pesos, y esta te va a costar tal vez 155 pesos, 159 pesos o hasta más, dependiendo del modelo del carro. Entonces, por ejemplo, en vehículos muy modelo reciente o modelos del año, se va a recomendar bastante. Aquí sí va a lucir mucho esta bujía, la de iridio. Okay, sobre todo si son vehículos que tienen difícil acceso a las bujías, ahí también va a ser más conveniente ya sea usar iridio o platino. Ok, cobre queda descartado porque, como les digo, se te va a desgastar mucho antes y vas a tener que batallar en quitar todos los accesorios para cambiar bujías. Ok, pero por ejemplo, si es un carro que ya tiene alto millaje, que es un motor viejito, un carro clásico, lo que sea, esta es una muy buena opción para usar si no quieres gastar tanto como la de iridio. Y pues bueno, si no quieres hacer cambios drásticos en lo que es como el electrodo central, y que se mantenga todo lo más cercano al stock como venía ese carro, pero con el extra de que vas a tener una mejor calidad de materiales. Ok, además esta bujía, el precio pues es imbatible, ya que, como digo, es bastante económica para los materiales, la calidad que ofrece. Ok, en este caso esta bujía, por ejemplo, la tuvimos en servicio en un vehículo, un Ford 2005, y la verdad, vean, salió súper bien. O sea, está bien. Está manchado que tiene aquí es de la misma efecto de la combustión, pero en términos generales está muy bien. Entonces, recientemente acabamos de cambiar esta bujía en ese mismo vehículo, pero ya le pusimos de iridio. Y una de las primeras cosas que se notó es efectivamente que el motor lo vas a sentir más despierto, más estable, y pues la aceleración también va a ser más rápida, va a ser más más eh, uniforme. ¿Ok? Entonces estas dos bujías ya es otro nivel. Esto digamos que es una perfecta opción para el stock. Ok, entonces esto es el platino es un equilibrio entre lo que sería lo estándar y lo máximo en bujías. Ok, y si puedes y tienes el recurso, lo puedes comprar iridio, y vas a usar pues ahora sí que lo mejor en cuanto al aprovechamiento del combustible, aceleración, estabilidad del motor, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esta bujía precisamente se puede usar también en vehículos viejos, clásicos, no hay ningún problema con ello. De hecho, esta bujía se usó en un vehículo clásico hace un año, estuvo un año en servicio, y aquí podemos ver que pues realmente no estuvo tan mal como terminó la bujía después de un año de servicio. Ok, ahí está. De hecho, en ese carro antes traíamos un radiador el stock, pero ahorita ese carrito ya trae un radiador 100% de aluminio. Entonces pues obviamente eso va a ayudar mucho a cómo la bujía termina al final. Ok, bujías que están que tienen un sistema de enfriamiento el motor bien, van a salir pues prácticamente así como esto. Ok, entonces a favorecer bastante. Pero por ejemplo, usar bujía de iridium en un motor ya con alto kilometraje, que pasa aceite, que tenga ciertos problemas, no recomiendo, la verdad. Mejor yo optaría por usar cualquiera de estas dos
pero lo que son vehículos que están en óptimas condiciones, nuevos vehículos con motores bien ajustados, que no tengan problemas de que pasen aceite, etcétera, esta bujía es donde sí va a lucir perfecto. Ok, entonces pues bueno, aquí tenemos, esto fue lo que son estos son los 3 modelos que ofrece NGK. La verdad es una excelente marca de bujía, yo la recomiendo mucho. Y pues ahí tienen las opciones, ya depende el presupuesto, depende la opción de la aplicación de cada usuario también. Entonces, como dije, pues si no quieren invertir mucho en bujía de iridio, está la de cobre. Y si no quieren estar como que en los extremos, pues platino es una excelente opción. Es un paso antes de entrar a lo que es el platino y un paso adelante de lo que es la de cobre. ¿Ok? Entonces, como les digo, un año después de usar esta bujía en un vehículo 2005, pues mira, salió prácticamente perfecta. Fácilmente la pude haber usado unos 6 meses, yo creo, todavía y sin problema. ¿Ok? Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Espero haya sido de utilidad. Si es así, no se olviden de dar un like, compartan, suscríbanse, comenten y estén pendientes de nuevos videos en el canal. Repitiendo, vamos a dejar en la descripción del video sobre las diferencias entre una bujía iridium de NGK contra una clon, que prácticamente es mínimo, es nada prácticamente la diferencia, pero suficiente para darse cuenta. ¿Ok? Y recuerden, quieren comprar bujías genuinas, vayan a una refaccionaria de prestigio, no vayan a comprar por internet, ya que van a recibir, lo más seguro es un clon. ¿Ok? Y los clones de iridium en NGK les van a durar prácticamente un mes. Después de un mes de servicio, el carro va a empezar a tener problemas, se va a ahogar o de plano se va a apagar. Y realmente por querer ahorrar unos 200 pesos, 300 pesos, vas a exponer a que el motor se dañe de otras cuestiones. Y pues la verdad no lo recomiendo. Mejor vayan a una refaccionaria, no importa, paga un poco más, pero tienes garantía de que es 100% genuino el producto. ¿Ok? Ahora sí, nos despedimos. Yo soy Gus Walker, les agradezco mucho la atención y les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias, saludos a todos.